Imagina por un momento que despiertas en un mundo donde en solo 6 años desaparecieron imperios, surgieron superpotencias y la humanidad descubrió la forma más devastadora de autodestruirse. Ahora piensa en esto. ¿Cómo pudo un conflicto que parecía imposible repetirse terminar reescribiendo por completo el planeta que habitamos hoy? En este video vas a entender la Segunda Guerra Mundial, como nunca te la contaron. Clara, directa, cronológica y reveladora. Te mostraré no solo lo que pasó, sino por qué cada decisión, cada error y cada giro inesperado empujó al mundo hacia un abismo del que jamás volvió a ser el mismo. Y lo más extraño es que todo comenzó mucho antes del primer disparo, con una idea, un resentimiento y un engaño que casi nadie detectó. Porque para comprender la guerra más grande de la historia, primero hay que entender el mundo que la permitió. Así que vamos directo al corazón del incendio global. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una explicación, es una reconstrucción del momento exacto en el que la humanidad perdió el control. Lo realmente extraño es que la guerra más grande de la historia no empezó con un disparo, sino con un resentimiento tan profundo que Europa tardó apenas 2 décadas en convertirlo otra vez en fuego. Hoy vas a entender la Segunda Guerra Mundial como nunca te la contaron. No solo qué ocurrió, sino por qué cada paso, cada error y cada giro inesperado empujó al mundo hacia un abismo del que jamás volvió a ser el mismo. Y para entenderlo, debemos viajar atrás, a un continente que sonreía por fuera, pero que hervía por dentro. Antes de que el mundo colapsara, Europa vivía una paz tan frágil que solo hacía falta un temblor para romperla. La Primera Guerra Mundial había dejado millones de muertos, pero lo que realmente cambió todo fue lo que dejó vida. Miedo, humillación y deudas que parecían eternas. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a pagar una factura imposible, a reducir su ejército y a aceptar una derrota que nunca terminó de aceptar. Pero lo más peligroso no fue lo que Alemania perdió, sino lo que empezó a imaginar. La crisis económica mundial de 1929 añadió otra capa de desesperación. Millones de personas en Europa se quedaron sin trabajo, sin ahorros y sin fe en los sistemas democráticos. Y en ese vacío emocional apareció un hombre dispuesto a prometerlo todo. Adolf Hitler. Lo fascinante y perturbador es que antes de conquistar países, conquistó emociones. Su propaganda convertía frustración en identidad y pobreza en un enemigo común. Más adelante verás cómo esta manipulación emocional fue una de las armas más poderosas del conflicto. Poco a poco, mientras las democracias dudaban, Alemania rearmaba su ejército en secreto. ¿Sabes qué es lo más extraño? Las potencias europeas lo sabían y aún así dejaron que ocurriera. Creían que mientras mantuvieran la paz, el problema desaparecería por sí solo. Pero la historia rara vez recompensa la pasividad. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Europa ya no pudo mirar hacia otro lado. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, demostró algo inquietante. La tecnología, la coordinación y la velocidad podían destruir un país entero antes de que sus aliados siquiera reaccionaran. Polonia cayó en apenas 27 días, pero el giro más inesperado fue que la Unión Soviética ocupó la otra mitad del país en silencio, cumpliendo un pacto secreto con Hitler. Aquí se plantó la semilla de la traición que más tarde incendiaría el mundo. Mientras las potencias occidentales se preparaban, Alemania avanzó sin freno. Cayeron Dinamarca y Noruega, luego Holanda y Bélgica, y en cuestión de semanas Francia, una de las potencias militares más grandes del planeta, colapsó en solo 46 días. ¿Cómo pudo caer tan rápido? Parte del desplome se debió a decisiones militares confusas y parte al terror psicológico de una guerra tan rápida que parecía imparable. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Una pequeña isla decidió resistir sin condiciones. La batalla de Inglaterra fue el primer gran muro frente a Hitler.
La Luftwaffe bombardeó ciudades enteras, mientras los civiles dormían en refugios improvisados. Sin embargo, el arma secreta británica no fue un avión, sino el radar, una tecnología tan nueva que los alemanes ni siquiera entendían cómo funcionaba. Y aún así, el destino de la batalla dependió de algo más instintivo, la voluntad de una población que se negaba a rendirse. Lo curioso es que el clima británico, famoso por arruinar vacaciones, terminó complicando la vida a los pilotos alemanes. Pero mientras Europa resistía, en el otro lado del mundo se preparaba un golpe que nadie vio venir. Japón llevaba décadas expandiéndose por Asia. Buscaba recursos, territorio y reconocimiento como potencia global. Pero había un problema. Estados Unidos bloqueó su acceso al petróleo. Japón entonces tomó una decisión arriesgada: atacar primero. Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, debía ser un golpe definitivo para alejar a Estados Unidos del Pacífico. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? El ataque fue un éxito militar, y aún así un fracaso estratégico. No bombardearon los depósitos de combustible ni los astilleros, lo que permitió que Estados Unidos se recuperara con rapidez. Ese error cambiaría el rumbo de la guerra. La entrada estadounidense fue un terremoto global. Su industria, dormida tras la Gran Depresión, despertó con una fuerza inigualable. En solo 2 años, Estados Unidos pasó de fabricar autos a producir barcos, tanques y aviones, más rápido que ningún otro país en la historia. El mundo acababa de presenciar el nacimiento de una superpotencia militar. Mientras tanto, Hitler cometió quizás su error más grande: invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja fue la invasión más grande jamás vista, con casi 4 millones de soldados alemanes cruzando la frontera. El objetivo parecía claro: destruir a la URSS antes de que llegara el invierno. Pero el invierno llegó antes que la victoria, y lo que ocurrió después es uno de los momentos más duros y decisivos del siglo XX. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una máquina de triturar vidas. Los soviéticos resistieron calle por calle, habitación por habitación. Cuando parecía que Alemania estaba por ganar, un contraataque envolvió completamente al ejército alemán. El dato fuerte: más de 250.000 soldados quedaron atrapados sin comida, sin municiones y sin esperanza. El dato aún más inesperado: Hitler ordenó que no se retiraran, sellando su propio destino. A partir de aquí, la Alemania nazi dejó de avanzar para siempre. Mientras la URSS empujaba desde el este, los aliados buscaban debilitar a Hitler en otro frente. Primero en África, donde Roma, el zorro del desierto, estuvo a punto de cambiar el curso de la guerra. Pero en el Alamein, las fuerzas británicas lograron detenerlo, marcando un giro crucial. Luego, los aliados desembarcaron en Italia, un país cuya posición estratégica era vital. Italia se convirtió en el talón débil del eje, y Mussolini cayó poco después. Pero todo esto solo preparaba el terreno para el momento más ambicioso de la guerra. El día D, el 6 de junio de 1944, fue una operación tan inmensa que aún hoy parece irreal. Miles de barcos, aviones y soldados cruzaron el Canal de la Mancha para abrir un nuevo frente, la clave del éxito. Un engaño monumental que hizo creer a Hitler que el desembarco real ocurriría en otro lugar. Tan convincente fue la estratagema que los tanques alemanes más poderosos no se movieron hasta que ya era demasiado tarde. Y aquí viene otro giro curioso. Una tormenta que casi cancela todo terminó ayudando, porque los alemanes descartaron la posibilidad de un ataque en ese clima. Ese día, el destino de Europa cambió para siempre. Mientras tanto, en el Pacífico, Estados Unidos adoptaba una estrategia brutal y efectiva: el salto de islas. En vez de conquistar todo, avanzaban solo hacia las posiciones clave, aislando al resto. Las batallas de Guadalcanal, Aragua, Saifán e Iwo Jima mostraron no solo la fuerza militar, sino también el desgaste humano. Soldados jóvenes luchaban en islas que parecían salidas de otro planeta,
marcadas por selvas, cavernas y una resistencia japonesa casi suicida. Lo realmente extraño llegaría después, una decisión que cambiaría la naturaleza misma de la guerra. En 1945, mientras la Unión Soviética entraba en Berlín, Hitler se refugiaba en su búnker. Allí, rodeado de mapas inútiles, firmó órdenes que ya no tenían impacto alguno. Su suicidio marcó el final del nazismo, pero también abrió la puerta a una pregunta incómoda. ¿Cómo había sido posible llegar hasta allí? Sin embargo, mientras Europa celebraba, el conflicto aún ardía en el Pacífico. Japón se negaba a rendirse y Estados Unidos decidió usar un arma que el mundo jamás había visto. El 6 de agosto cayó la bomba sobre Hiroshima, el 9 de agosto sobre Nagasaki. Las explosiones no solo destruyeron ciudades, sino que también marcaron el inicio de una era completamente nueva. La era nuclear. Más de 100.000 personas murieron en cuestión de segundos, y miles más sufrirían durante décadas. Pero lo más inquietante es que estas bombas no solo buscaban la rendición japonesa, sino enviar un mensaje al mundo, especialmente a la Unión Soviética, porque la guerra estaba terminando, pero otra, mucho más fría, estaba a punto de empezar. Con el fin del conflicto, el planeta entero despertó en un mundo irreconocible. Europa estaba devastada, millones de personas estaban desplazadas y la tecnología militar había avanzado más en 6 años que en las 6 décadas anteriores. La ONU nació como un intento desesperado por evitar otra catástrofe. Estados Unidos y la URSS emergieron como superpotencias, iniciando una carrera ideológica, política y tecnológica que definiría la segunda mitad del siglo XX. Lo que casi nadie imagina es que, tras la guerra, ambos países compitieron por reclutar científicos nazis. Ese programa secreto impulsó avances en cohetes, aviación y hasta en los primeros pasos hacia la exploración espacial. El legado invisible de la Segunda Guerra Mundial sigue vivo hoy en nuestras fronteras, nuestras tecnologías y nuestras tensiones globales. Y aún hay documentos, estrategias y decisiones que, desclasificadas décadas después, revelan un mundo de sombras que nunca vimos venir. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una sucesión de batallas, fue la historia de cómo la humanidad tocó el límite de su propia destrucción y de cómo paradójicamente ese mismo horror impulsó una revolución científica, política y social. Cada familia, cada país y cada idea que existe hoy está marcada, directa o indirectamente, por aquellos 6 años. Recordar esta historia no es un ejercicio académico, es una obligación moral, porque entender cómo se construyó aquel desastre es la única manera de evitar que vuelva a repetirse. Y si quieres seguir explorando los secretos, las paradojas y los misterios que moldearon nuestro pasado, hay otro video esperándote en este canal, uno que puede cambiar la forma en que ves el mundo otra vez.